mejor o peor que, si se quiere, vamos a tomar como mojón el 2007 cuando arrancó la prohibición? Si vemos las estadísticas, el número, como te decía, o se incrementó o se mantuvo estable, digamos, no hubo una mejora en ese punto. Si vemos a las prohibiciones, se incrementaron las prohibiciones, lo cual, si tenemos el mismo resultado con mayores prohibiciones, estamos peor. Y lo que yo percibo es que la estructura, digamos, cultural, las condiciones que desarrollan, que promueven la violencia, se pasaron a otros espacios. Si uno habla que por estar mejor o peor, uno, digamos, condiciona esa situación a la cantidad de muertos, no ha habido menos muertos que antes. Perfecto. Puede ser 1 o 2, y lo digo de una manera muy numérica, y es feo decirlo así, pero en realidad no se ha modificado. Realmente son muchos los muertos que vamos teniendo año a año, lamentablemente. Ese sería, digamos, uno de los primeros puntos. Pero otro punto, como para que digamos, quien escucha se dé cuenta, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que ahora no hay público visitante. Y la violencia existe, y existe de una manera a veces exacerbada. Desde mi punto de vista, la respuesta a que eso suceda es sencillamente que nunca se trabajó sobre los aspectos culturales de la violencia y que siempre se trabaja con incrementar los controles. Hace 20 años hoy ya no se hable, pero el problema era el alcohol, ¿no? Entonces se prohibió el alcohol. Después eran las banderas, ¿no? Que abajo de las banderas se hacía de todo, se prohibieron las banderas. Se incrementaron los cacheos, se incrementó el número de policías, se incrementaron las cámaras, se incrementaron las rejas y los alambres de púa. Después, como no alcanzaban los alambres de púa, se pusieron los pulmones. Y sin embargo, la violencia no se resuelve. Y me parece que es hora, ¿no? Es algo que proponemos en el documento, que nos preguntemos con claridad por qué no se resuelve y qué vamos a hacer al respecto. Otra enorme cantidad de hechos que se vinculan con hechos, vamos a llamarle, de violencia general, no digamos ni barra brava ni nada, que entiendo yo que son un tema puntualmente cultural. Entonces, si nosotros no lo entendemos desde ese lugar, seguramente los gobiernos que tengamos, que sigan, van a seguir poniendo el foco en ver de qué manera reprimimos a los que concurren a las canchas, e incluso seguimos poniendo, digamos, el foco en el tema de la violencia dentro de los clubes como un tema policial. Yo creo que hay muchos actores que hablan de la violencia, pero que cuando acusan, pero que hay un solo actor que es considerado violento, ¿no? Y creo que todos estos, digamos, los políticos, los empresarios, los publicistas, los académicos, los periodistas, todos nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad que nos atañe y dejar de poner el foco exclusivamente en ese grupo, porque si hay algo que en estos años descubrimos es que no es un problema de unos pequeños inadaptados, enajenados, enfermos, mafiosos. El problema no es eso, digamos, y lo demuestra, digamos, justamente que en los últimos 30, 40 años se hizo política pública pensando en esos 30, 40 enajenados y no se resuelve. Aquel partido tan recordado por todos del River Boca en la cancha de River del año pasado, yo creo que a mí por lo menos me exhibió lo que significa, digamos, las distintas violencias, porque la violencia no fue solamente la violencia entre comillas barra brava, con algún expediente judicial que se inició para esa fecha, sino el comportamiento en general de los hinchas de River y de Boca, el comportamiento de los dirigentes con las chicanas, el comportamiento incluso de los árbitros, ese ambiente de violencia tan importante que había y la efervescencia que hubo en esos tiempos, tuvo mucho más que ver con una violencia general del hincha y de todos estos factores, a los que incluyo también el periodismo, que a la violencia barra brava. Trabajar sobre la violencia es también trabajar sobre la masculinidad, sobre una masculinidad que se nos impone como que tenemos que ir al frente, como que tenemos que sostener con el cuerpo, que no podemos correr, que tenemos que ser machos. Trabajar sobre la violencia implica, en el aspecto cultural, trabajar sobre ese aspecto de la cuestión de la construcción del género masculino. Y yo creo que si esto existe es porque es una formación cultural. Y si es una formación cultural se puede desarticular
echar atrás, se puede transformar. Las sociedades son sociedades que permanentemente se transforman. Lo que hay que trabajar fundamentalmente es en una estructura absolutamente distinta. Nosotros hablamos de desarticular, digamos, las violencias que existen, digamos, dentro del fútbol, y a partir de ahí empezar a trabajar. Por ejemplo, hay organismos del Estado con los cuales se puede trabajar, CEDRONAR, INAM, INADI, que no se los utiliza. Después, por ejemplo, se podía trabajar en la unificación, lo que se llama la unificación del procedimiento policial en todo el país, o sea, que se puede hacer a través del Consejo Federal. O sea, todo lo que tiene que ver con charlas a nivel colegios, es decir, pero no la charlita, sino prepararlo de otra forma, o sea, a partir de que se lo toma desde un lugar absolutamente cultural, y así otras tantas medidas que se vinculan con esto. El hincha de fútbol tiene que ser tratado como un individuo con derechos y no como una persona peligrosa que está yendo a la cancha. Entonces, y por supuesto, cuando hablamos de peligroso, siempre todos tiramos ese paquete para el barra brava. Tal cual. Nosotros no lo consideramos peligroso, o sea, digamos, el Estado nos considera peligrosos, pero nosotros no lo consideramos y decimos, no, el peligroso es el barra brava. Y eso es un poco el discurso que tenemos la mayoría, y por eso yo hablo del periodismo, porque el periodismo también repite ese discurso permanentemente.